Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos escuchan? Quien les habla, su amigo el pastor Luis Rivas. Como siempre, cada semana estamos aquí para compartir con ustedes el resumen de la escuela sabática. Hoy estaremos hablando sobre la lección número 8 que lleva como título Unos de estos mis hermanos más pequeños. Pero antes de comenzar esta lección, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por suscribirse a nuestro canal, por los mensajes que nos envían, por los comentarios. Queremos decirle que estamos orando por cada uno de ustedes, especialmente por esas necesidades que ustedes tienen a nivel personal y a nivel familiar. Queremos recordarle que nuestro ministerio está aquí para edificar familias felices y matrimonios saludables al ideal de Dios. Antes de que comencemos esta lección de esta semana, queremos una vez más pedir la bendición de Dios y que Él pueda bendecirnos a entender, a comprender y no solamente eso, sino también a poner en práctica varios de los principios que veremos en esta lección. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres tan bueno con nosotros, porque nos cuidas y porque siempre obras milagros en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra y al estudiar en esta semana la lección de escuela sabática, podamos aprender lecciones que puedan ser una bendición para nosotros, pero a la misma vez podamos también ser una bendición para otros en nuestra comunidad, con nuestra familia, con aquellos que están a nuestro lado, y que realmente seamos, como dice esta lección, la sal y la luz de la tierra. Úsanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Compartimos el versículo de memoria allá en Mateo capítulo 25, el versículo 40 que dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es maravilloso saber, mis queridos amigos, que Jesús no vino solo a este mundo a salvar al pecador de sus pecados. Vino a enseñarnos cómo amar al ser humano de una manera práctica. Es por eso que Jesús nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros hoy y nos insta a actuar con justicia, bondad y misericordia. La pregunta que quiero dejarte en mente en esta semana es: ¿estaremos listos para seguir el ejemplo de Jesús? El domingo lleva por título El Sermón del Monte. ¿Sabes? El Sermón del Monte es una declaración de 9 valores que Jesús enseña a su pueblo. Estos 9 valores realmente son 9 tipos de personas que Jesús describe como bienaventurados o felices. La razón, porque estos practican o viven las enseñanzas de Dios. La pobreza de espíritu, el llanto por el pecado, actuar con mansedumbre, anhelar que se haga justicia, ser misericordiosos, tener una mente pura, buscar la paz entre las personas, soportar las injusticias cometidas contra nosotros. Esto es lo que nos hace bienaventurados, lo que nos hace ser felices. Otra de las enseñanzas de Jesús fue cuando instó a sus discípulos a ser la sal y luz en el mundo. Por lo tanto, tú y yo, mi querido amigo, somos luz cuando iluminamos con nuestras palabras y ejemplo la vida de los demás. En cuanto a la sal, todos los discípulos de Cristo debemos mezclarnos con aquellos que no lo conocen, influenciando y mejorando la vida de quienes nos rodean. ¿Sabes? Tú y yo, mi querido amigo, necesitamos ser puros de corazón, practicar la humildad, mostrar misericordia, buscar la paz y soportar la opresión. No digo que es fácil, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. El martes la lección lleva por título Vencer con el bien el mal. Y cuando yo escucho este título, mis queridos amigos, realmente me llega mucho porque a veces como seres humanos no podemos vencer el mal. El mal pareciera que nos persigue, nos ataca. Pero qué consejo más maravilloso que Dios nos da a través de su palabra cuando dice que debemos de vencer el mal con el bien. La vida de los que escuchaban a Jesús no era fácil. Vivían bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano. Los poderosos los maltrataban, muchos estaban endeudados y los prestamistas abusaban de ellos. Los soldados romanos les obligaban a trabajar sin ninguna recompensa.
Y sabes, ante estas situaciones era fácil dejarse llevar por el odio, pero Jesús les enseñó al pueblo a responder de una forma digna, sin odio, mostrando compasión por aquellos que no son capaces de ser bienaventurados. Jesús les presentó un principio sencillo: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio, mis queridos amigos, no es solamente para el pueblo en el tiempo de Jesús, es también para nosotros. Si queremos que la gente nos trate bien, nosotros debemos de tratarlos bien. Si queremos que la gente nos respete, nosotros debemos también de respetar. No podemos evitar las injusticias, pero tenemos la libertad de elegir cómo reaccionar ante ellas. Romanos capítulo 12, el versículo 21 nos dice y pone énfasis en: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué maravilloso será, mis queridos amigos, que tú y yo podamos usar este versículo como no solamente un versículo favorito, pero un versículo que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, que podamos vencer lo malo, todo aquello que puede pasarnos en nuestras vidas diarias, haciendo el bien. Te aseguro que serás bienaventurado, te aseguro que serás bendecido. El martes lleva por título El buen samaritano. El punto de debate entre los maestros de la ley o los religiosos de la época de Jesús era: ¿quién es mi prójimo? Debatían porque no sabían realmente o no entendían quién era su prójimo. Cuando un experto en derecho religioso intentó probar a Jesús, usó la pregunta tan discutida y dijo: ¿quién es mi prójimo? En respuesta, como siempre, Jesús, qué maravilloso Jesús, usó esta narración de la historia, de una narración real de un samaritano que ante la necesidad de su enemigo fue movido a misericordia. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 460, nos dice: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. En el relato del samaritano encontramos al menos dos tipos de pensamientos. La mentalidad del sacerdote y del levita fue: si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? Un pensamiento centrado en sí mismo, egoísta. Pero tenemos esta otra mentalidad, o este otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento del samaritano, que dice: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá? Un pensamiento, mi querido amigo, centrado en los demás. Un pensamiento libre, un pensamiento que no es egoísta. Y Dios provoca eso en la vida de las personas. ¿Sabes? Dios nos ayude a tener y vivir el pensamiento del samaritano. Un pensamiento que no se centra en sí mismo, sino un pensamiento que se centra en los demás. El miércoles el tema es el rico y el Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, allá en Lucas capítulo 16, el versículo 19 al 31, Jesús muestra a un hombre rico, indiferente con la necesidad del pobre. En vida, las respectivas circunstancias de ambos personajes siguieron iguales, pero al morir, según el juicio divino, sus posiciones se invirtieron dramáticamente. El pensamiento popular de aquel tiempo era que en el más allá, después de la muerte, existía otra vida. Por lo tanto, la historia del hombre rico y Lázaro enseña que las decisiones que tomamos en esta vida son importantes para la próxima. Debemos buscar el reino de Dios primero y luego compartir con otras las bendiciones que recibimos con los más necesitados. El jueves lleva por título Uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Sabes? En la parábola de las ovejas y los cabritos, los justos hacen de la misericordia y el cuidado de los demás una forma de vida. Ni siquiera se plantean si deben hacerlo o no. No proclaman sus actos de bondad, ni buscan ninguna recompensa por ello, solo lo hacen. Jesús toma nuestros actos a favor de los pobres y necesitados como hechos a Él mismo. Mateo 25:40 dice: en cuanto lo hicisteis o no a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. Cuán importante es entonces, mis queridos amigos, que tú y yo podamos ayudar a aquellos que están en necesidad. La palabra de Dios es clara. Cuando nosotros ayudamos a aquellos que están en necesidad, estamos ayudando a Cristo, porque estas personas son también hijos de Dios. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 51, nos dice: aprovechad toda ocasión de trabajar por aquellos que os rodean y compartid con ellos vuestros afectos. Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una palabra de estímulo, un acto de bondad contribuyen mucho a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. Vivid en el resplandor del amor del Salvador. Entonces vuestra influencia beneficiará al mundo. Mis queridos amigos, mis hermanos, todos aquellos que nos escuchan, las enseñanzas de Jesús establecen un estilo de vida diferente para quienes somos ciudadanos del reino de Dios. Cada uno de nosotros debemos de vivir el verdadero cristianismo, un cristianismo de bondad, de amor, de perdón, de sanidad, de restauración, de apoyo. Él mismo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo y enseñó a su gente, nos enseña a nosotros a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo. Abolió toda frontera territorial y toda distinción artificial de estratos sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Jesús nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. Mi querido amigo, hoy tú y yo tenemos un campo en el que debemos de trabajar, un campo al que le debemos de presentar la luz del mundo, esa luz que es Cristo Jesús. Recuerda que aquí en Primero Tu Familia estamos edificando familias felices y matrimonios saludables al ideal de Dios. Que Jehová te bendiga y te proteja.